Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana 1 del módulo 5, Generación 39. Bien, pues bueno, estamos ya en nuestra final de nuestra primera semana, ya estamos en viernes. Pues bueno, estamos viendo argumentos y textos argumentativos. Bueno, antes de comenzar, es importante recordar las reglas de comunicación virtual, también conocidas como reglas de etiqueta, el cual su cumplimiento es importante, sobre todo en función de llevar una comunicación clara y asertiva. ¿Sale? Bueno, pues es importante pues saludar y presentarnos con nuestros compañeros, nuestro asesor, tutor, tanto en los foros de manera escrita como de manera oral en estos espacios. Saludar antes de iniciar una conversación por medio de correo electrónico o la mensajería instantánea. Evitar comentarios y groserías, los cuales pueden ofender a compañeros. Respetar la postura de sus compañeros, aunque no se esté de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien nos vayamos a dirigir. Durante la participación, ser claro, cortés, y pues bueno, en este caso tanto con los compañeros como con el asesor virtual y el tutor o la tutora. No cometer errores ortográficos, no difundir información ajena en los foros, no escribir solo con mayúsculas, dado que esto puede entenderse como un grito, no incluir imágenes en sus participaciones, dado que puede dificultar la comunicación, procurar no usar abreviaturas ni modismos, y esto puede crear malos, ya que esto puede crear malos hábitos de escritura, procurar ser breve y conciso, y pues bueno, no es recomendable escribir párrafos muy extensos. ¿Sale? Responsabilidad y derechos, evitar usar información sin dar crédito de la fuente o del autor de la fuente, a través de una citación o una referencia bibliográfica de acuerdo a un sistema de citas, el cual puede ser de acuerdo al de Prep en línea CEP o algún otro. ¿Sale? Bien. Bienvenida, Amaris, ¿cómo estás? Bueno, el objetivo de nuestra sesión es revisar y comentar las actividades de la semana 1. Ya lo hemos hecho en nuestro espacio abierto para el aprendizaje. El primero, esta primera parte, si hubiera alguna pregunta, Maris, con todo gusto. Ya vi que por ahí entregaste alguna actividad. No sé si tengas alguna duda respecto a la segunda actividad, con todo gusto la podemos abordar, o si te quedó duda de la primera, con todo gusto la podemos abordar. Ya recuerda que puedes abrir tu micrófono o bien hacer uso del chat de que es la plataforma Zoom. ¿Cómo te puedes expresar? Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a una breve ejercicio. Entonces nada más recordar lo que hay que hacer en cada una de las actividades. En la actividad 1 vamos a realizar lo que en este caso nos pide una plantilla que solamente tenemos que descargar al dar clic en la actividad. Esa actividad tiene que ver con responder los planteamientos que se nos hacen después de haber realizado la lectura y el análisis de las máscaras del mexicano, máscaras mexicanas, de, el autor Octavio Paz, el cual conforma o es parte de un texto más grande que se llama El laberinto de la soledad. Después de descargar el documento, después de haberlo leído, vamos a empezar a responder los cuestionamientos que se nos hacen en la plantilla. ¿Sale? Bien, para esta actividad hay que revisar este argumento, el recurso del argumento que te permitirá identificar qué es un argumento y cuáles son sus características. El recurso premisas y conclusiones que te permitirá identificar palabras que indican cuando una proposición anunciada funciona como premisa o cuando como conclusión. Y el recurso afirmación-opinión, el que te permitirá identificar cómo expresar e identificar una afirmación o opinión emitida por otra persona o cuando tú lo quieras hacer de mano propia. Bueno, estas son algunas de las impresiones de pantalla de los recursos por si no los hayas identificado.
Bueno, en ese sentido, ahorita vamos a recuperar esta cuestión de los argumentos. Voy a ir más bien a lo que nos requiere la segunda actividad, que en este caso es ya la elaboración de un ensayo argumentativo. Recordar que un ensayo es un escrito en prosa en el cual se exponen argumentos de manera personal de un tema en específico, en el cual en este caso se nos solicita que sean de los retos de la lectura en la era del Internet. En ese sentido, nada más tener en cuenta que el ensayo, pues bueno, se nos solicita de una extensión de 2 cuartillas. Recordar que el término 2 cuartillas implica que el interlineado es de a doble espacio, y en ese sentido, pues bueno, para no preocuparnos tanto por la cantidad, sino por el contenido, que debe de ser un contenido dado desde una estructura argumentativa, dado precisamente a través de 3 momentos: la presentación e introducción, el cuerpo o desarrollo de los argumentos y finalmente la conclusión. ¿Sale? Bien. Y pues bueno, aquí están las bases para realizar esta actividad. Hay que leer el artículo de Cárdenas Guzmán, Guillermo, investiga en otras fuentes de Internet, y hay que responder primero con 3 argumentos que te permitan reflexionar cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México. Posteriormente a esos argumentos hay que desarrollarlos en tu ensayo, dándoles una introducción y un desarrollo y una conclusión. ¿Sale? Y bien, los recursos para esta actividad son estructuras de los textos argumentativos, estructura y desarrollo de un ensayo. He aquí algunos elementos visuales que te permiten identificar los recursos. ¿Vale? Recomendación o pasos para seguir para elaborar esta actividad: lee el artículo, identifica los argumentos del texto, cuál es la postura o afirmación que presenta, es decir, identificar en qué se basa el autor cuando nos piden que nosotros identifiquemos los argumentos, identificar en qué se basan sus afirmaciones para identificar sus premisas. ¿Sale? Bien. Les comentaba yo que en este caso, para realizar el ensayo, es importante, pues bueno, también realizar la grabación de un audio. El audio no tiene que ser una lectura del ensayo, sino una exposición oral de sus argumentos que desarrollaron en el ensayo, ¿sale? En ese sentido, hay que cuidar esa parte. Por otro lado, hay que grabar el audio en un archivo, subirlo a una nube. Bueno, grabar el audio que pueda ser contenido en un archivo que se pueda subir a la nube. Después de tenerlo en la nube, compartir el enlace para que lo peguen en su documento. Bueno, entonces, en ese sentido son las principales actividades que debemos llevar a cabo. Para este recurso, recuerden que yo les había comentado que si bien tenemos que hacer lectura del texto de Guillermo Cárdenas, tenemos que hacer una lectura pues analítica, tratando de identificar sus argumentos. Algunos otros recursos yo se los puse en el foro de novedades, los cuales pueden precisamente saber desde ahí más bien desde ahí pueden ustedes hacer lectura de estos recursos para que nutran sus argumentos respecto a lo que quieran reflexionar. Hay algunos, aquí yo ya los he descargado, en su foro de novedades solamente están como enlaces para que posteriormente ustedes puedan descargarlos. Bien, si no hay ninguna duda hasta el momento, vamos a pasar a hacer unos ejercicios respecto a lo que es la argumentación. ¿Sale? Bueno, está en el foro de novedades también están estos recursos que son objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje pues son formas interactivas o objetos diseñados para interactuar con ellos y nos permiten precisamente repasar algunos de los conocimientos que fuimos adquiriendo en esta semana. En este caso, este recurso está dado también desde la UNAM, el cual se llama Identificación de premisas y conclusión de un argumento. Dice, tanto las premisas como la conclusión pueden aparecer en cualquier parte del texto. Identificación de premisas y conclusión de un argumento.
El propósito de convencer por parte del emisor implica reunir estrategias para cambiar la opinión o postura del receptor acerca de determinado tema. En sí, utiliza argumentos que están constituidos por un conjunto de proposiciones, como las premisas, con las que se apoya para que se acepte la conclusión, idea de la que se quiere lograr la aceptación. ¿Vale? Bien, este es un esquema que no necesariamente siempre va a seguir esta estructura. A veces puede venir la conclusión primero y posteriormente las premisas. Por eso, precisamente, yo les decía que la manera más fácil a través de la cual nosotros podemos plantear o identificar un argumento es qué se sostiene y en qué se basa. En este caso, nos dan este esquema donde primero vienen las premisas y después la conclusión. La primera premisa nos dice todos los filósofos son personas reflexivas. Nietzsche fue un filósofo, por tanto, o en conclusión, Nietzsche fue una persona reflexiva. En cuanto a la estructura de un argumento, es importante señalar que tanto las premisas como la conclusión pueden aparecer en cualquier parte de un texto. Así que para reconocerlas podemos apoyarnos de los indicadores, que ese es un tema que les pedía que ustedes, si pudieran haber impreso el recurso para que se fueran familiarizando con las palabras, de tal manera que ustedes al momento de leer los recursos o fuentes para elaborar su ensayo pudieran hacer uso de estos indicadores. Los indicadores que son las palabras que anteceden a dichas proposiciones. Hay para premisas y hay para conclusión. Cabe aclarar que no siempre están presentes dichos indicadores, por lo que distinguirlos es necesario analizar todo lo dicho en el argumento. ¿Vale? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de lo que ustedes van a o pueden encontrar en algún texto argumentativo, los cuales precisamente nos pueden dar idea de que adelante de esta palabra va a venir lo que se conoce como una conclusión. Del lado izquierdo tenemos esa lista de palabras, por lo tanto, por ende, se desprende que como resultado llegamos a la conclusión, luego se sigue que podemos inferir, podemos concluir, así y otros términos de esta lista. Recordarán que la lista nosotros revisamos en el apartado de la semana, perdón, de la sesión pasada o del espacio del aprendizaje pasado, les hacía que ver que en los recursos hay una lista muy grande de estas palabras. En el caso de las premisas, si ustedes se fijan, varían, no son las mismas. Por ejemplo, está puesto que, porque, pues, ya que, en tanto que, dado que, por razón que, otros términos sinónimos. Lo que ustedes se dan cuenta es que los indicadores de premisas siempre dan cuenta de las razones y las conclusiones lo que se deriva de esas razones. Lo que yo les propongo es que cuando nosotros nos enfrentemos a un texto, nos preguntamos qué es lo que sostiene para que en función de ello podamos encontrar cuáles son las razones que establece para que podamos identificar en el cuadro completo la unión de estos dos elementos sería precisamente el argumento. ¿Sale? Bien. En los siguientes ejemplos se puede ver que los indicadores de premisas van de color verde, las premisas van de color azul, el indicador de conclusión se presenta en color amarillo y la conclusión está en color rojo. Puesto que, ya lo vieron, este es un indicador de premisa, hemos observado que cuando se junta a un grupo de personas para tomar decisiones racionales, estas son incapaces de ponerse de acuerdo por su incapacidad para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí hay un indicador de conclusión, tienen que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. Entonces, lo que está en este caso entre esto que estoy poniendo con el cursor, seleccionando, esto es una proposición o proposiciones, las cuales en este caso funcionan como premisa, dado que si nosotros nos preguntamos qué sostiene, que tenemos que aceptar que la monarquía es el mejor gobierno posible. Si nosotros nos preguntamos en qué se basa para sostener que la monarquía es el mejor gobierno posible, podemos identificar que dice que en base a que hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones racionales, estas son incapaces de ponerse de acuerdo por su incapacidad para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. Entonces, en ese sentido, podemos identificar que hay un argumento, ya que cumple con los dos elementos. Por un lado, tiene premisa o premisas y tiene una conclusión. Ese es el elemento mínimo para que se dé en argumento.
Y por el otro lado, pues bueno, aquí nos hicieron el favor de que nos ponen un indicador de premisa y un indicador de conclusión. A veces solamente nos ponen el indicador de conclusión, dado que nos anuncian que lo anterior o lo que sigue después van a ser las premisas. No es una fórmula que siempre vengan las premisas primero y después la conclusión, para que lo tengan muy en cuenta. Por eso la pregunta, ¿en qué se basa, qué sostiene y en qué se basa? Dado que no saben obedecerse a sí mismos, aquí está, si ustedes se fijan, de acuerdo al código de colores que nos han dado, dado que es un indicador de premisa, no saben obedecerse a sí mismos, sería la proposición que funciona como premisa, es que se sigue el indicador de conclusión, tengo yo derecho de darles órdenes y ustedes el de obedecerme. Bueno, dice en este ejercicio, es el hecho de este objeto de aprendizaje, es repasar, pues, por un lado, los indicadores de premisa y de conclusión, y por el otro lado, pues, ver cómo funcionan ya en un aspecto práctico. Identifica las premisas y la conclusión de los siguientes argumentos, arrástralos hasta que el espacio corresponda, que corresponda. Nos dice, o nos da precisamente ya la estructuras total, nos dice, puesto que siempre mientes con respecto a tus novias y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que no eres un buen hombre para mi hija, ¿sale? Este argumento lo someten a un análisis y lo ponen por partes. En este caso, lo que debemos de identificar son las partes de este argumento. ¿Cuál sería, Amaris, el indicador de premisa según la lista que hemos visto anteriormente? Sería, no eres un buen hombre para casarse con mi hija, puesto que siempre mientes con respecto a tus novias, eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que o dado que. ¿Cuáles serían o cuál sería un indicador de premisa? Tu respuesta la puedes escribir en el chat. Vamos a ver. Es que no, nos dice que no. Vamos a checar, puesto que y dado que. Bien, ¿cuál sería la premisa? Bueno, si nosotros leemos nuevamente bajo el esquema que yo les decía, ¿qué está sosteniendo una persona que emitiera este argumento? Sostendría que a esa persona que no eres un buen hombre para casarte con mi hija, ¿sale? ¿Por qué? Precisamente porque le da las razones. Siempre mientes con respecto a tus novias y eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien. Entonces, esas son las razones. Las razones van a ser precisamente las premisas. Primero, siempre mientes respecto a tus novias. Sería la primera premisa. Después, no eres un buen hombre para casarte con mi hija. Si ustedes se fijan, esa sería la conclusión. Y eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, sería premisa. Y es que, ahora sí, como resultado, como consecuencia, no eres un buen hombre para casarte conmigo. ¿Sale? Si ustedes se fijan, pues bueno, esto después de hacer un análisis podemos identificar las partes que contiene. Las partes que contiene este argumento son indicadores de premisa, puesto que y dado que la premisa sería siempre mientes con respecto a tus novias y eres incapaz de comprometerte. Ajá, sí, por eso lo que les comentaba, Maris, es muy importante que tengan a la mano toda esta lista para que sepas precisamente cómo funciona cada una. Sé que puede ser en un principio puede ser difícil, pero por eso les decía, imprímanlas, tenganlas en un archivo o en una imagen en su dispositivo para que puedan acceder y tenerlas ahí a la mano cuando tengan que leer un texto o hacer este tipo de ejercicios. ¿Sale? Bien, vamos a la siguiente. A ver, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Sale? Nos pide indicador de premisa. Nos pide premisa, nos pide indicador de conclusión y nos pide conclusión. ¿Sale?
Bien, en ese sentido, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Sería una premisa o una conclusión. Podemos decir que no es un indicador, dado que los indicadores están conformados por máximo 3 palabras. Entonces, ¿qué sería? ¿Premisa o conclusión? ¿Qué dirías, Amaris? Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Vamos a ponerlo en conclusión. Nos dice que no. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, por lo tanto, es un indicador de conclusión y nos dice que lo que viene delante del indicador va a funcionar como conclusión. Parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad, sería precisamente la conclusión. ¿Sale? Entonces, nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Lo vamos a poner como premisa. Por lo tanto, si tú te fijas, vamos a la tabla de acá, por lo tanto, bueno, quedaría mejor en los indicadores de premisa o de conclusión. Pues aquí está, por lo tanto, es un indicador de conclusión. Y después parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Bueno, este es un ejercicio importante, un buen ejemplo, ya que nos permite saber que no siempre va a haber indicadores de premisa. Algunos argumentos, lo que les decía, es que para diferenciar el uso de las proposiciones, solamente van a utilizar el indicador de conclusión. Entonces, es importante que nosotros vayamos, al menos desea para familiarizarnos, teniendo a la mano estos indicadores. ¿Sale? Bien, vamos con este siguiente. Dice, debe de permitirse el aborto en el caso de los adolescentes, pues si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrá la madurez para educar un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. ¿Sale? Y lo divide en 3 elementos. Debe de permitirse el aborto en el caso de las adolescentes, pues si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrían la madurez o tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Bueno, en este caso, la palabra pues, ¿dónde crees que va, Amaris? ¿Es un indicador de premisa o de conclusión? De premisa, aquí está. ¿Sale? Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro argumento, podemos identificar que, pues, dicen lo que viene adelante va a ser precisamente una premisa. Entonces, podemos identificar que si no fueron, todo este elemento va a ser premisa y pues es el indicador de premisa. Y si tú te das cuenta, no tiene indicador de conclusión, simplemente debe permitirse, pero si es un argumento, entonces este elemento debe de funcionar como conclusión. ¿Sale? Y pues bueno, en ese sentido, tampoco es necesario siempre que venga el indicador de conclusión. O viene podemos encontrar casos como este, donde vengan los dos indicadores, lo cual es muy valioso cuando nos lo ofrece un autor para identificar sus argumentos. A veces ya con el uso podemos identificar que algunos solamente nos darán indicadores de conclusión y a veces solamente indicadores de premisa. Entonces, en cualquiera de los dos casos funciona. Como les decía, pues bueno, es importante identificar qué es lo que se sostiene. Aquí, después de dar lectura, podemos decir qué es lo que sostiene este argumento, que debe de permitirse el aborto en el caso de los adolescentes. ¿Por qué?
porque si no fueron responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Lo mismo acá, ¿qué está sosteniendo? Parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Y en el primero decíamos que en qué sostiene, no eres un buen hombre para casarse con mi hija. ¿En qué se basa o qué razones tiene? Y le dice, siempre mientes con respecto a tus novias y eres incapaz de comprometerte seriamente con nadie. En función de ello, podemos identificar precisamente que los tres ejemplos cumplen con lo que hemos planteado respecto a cuestionarlos, qué sostiene y en qué se basa o qué razones da. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Amaris? Ok. En el caso de, vamos, también en sus recursos de la semana, en sus objetos, bueno, hay otro objeto de aprendizaje que están dados en la página objetos.unam.mx. En este objeto, ustedes van a encontrar en el recurso de lógica algunos elementos que les pueden ayudar en este módulo. En el caso de hoy, vamos, ya fuimos a el día de hoy, ¿sale? Bueno, este es de la Universidad Abierta de la UNAM y pues bueno, finalmente tiene algunos otros recursos por ahí. En el caso de vamos a revisar el de los componentes del razonamiento. Otra vez nos dice que un argumento o un razonamiento tiene dos elementos, premisas y conclusiones. ¿Mm? Ok, en este caso, bueno, pues voy a quitar tantito la cámara, nada más para escuchar un audio que tiene por aquí. Para entender la relación entre las premisas y la conclusión, podemos pensar dicha relación ejemplificándola con un edificio y sus cimientos. En este caso, el edificio vendría a ser la conclusión y los cimientos sus premisas, pues las premisas son aquello que sostienen el edificio, de tal forma que si queremos tener una conclusión fuerte, necesitamos tener premisas sólidas que permitan mantener en pie el edificio. En el caso contrario, este en algún momento se desplomará, de la misma manera que si no contamos con premisas fuertes, la conclusión será fácilmente refutable. Bueno, como te puedes dar cuenta, Maris, lo que les decía en la sesión pasada, refiere a este ejemplo, ¿sale? Vamos a realizar algunos ejercicios para que se pueda identificar. En los recursos de la semana pudimos identificar que precisamente un argumento consta de dos elementos, premisas y conclusiones, ¿sale? Los cuales aisladamente se conocen como proposiciones. Estas proposiciones, precisamente algunas, nada más debemos de cuidar la relación que haya entre ellas. En este caso, la imagen nos ayuda a entender eso, que lo que se erige o se hiergue, que se levanta, es la conclusión. Necesitamos un sustento, una razón fuerte para que se pueda establecer esta proposición y funcionen ambas como un argumento. ¿Sale? Bien, yo voy a leer, ve poniendo atención y tú me dices cuál de las cuatro opciones fundamentaría mejor, le daría mejor sustento al siguiente conclusión. La conclusión es debes comprar gatito, el alimento para gatos, ¿sale? Bien, en ese sentido, voy a leer y tú me dices cuál funciona mejor. Dice, 1 de cada 10 gatos prefiere gatito. De 1000 gatos a los que se les alimentó con gatito, 900 lo prefirieron. Gatito es el alimento que gusta a los gatos de mi vecino. Gatito es anunciado en la televisión porque es por el que es el considerado el gato más longevo del mundo. ¿Sale? ¿Cuál dirías que es el mejor? El segundo, vamos a checar.
Es correcto. Esa es la mejor premisa respecto. Todas son premisas, pero la mejor de estas y que permitiría fundamentar mejor esta conclusión, ¿sale? Sería esa. Muy bien. Vamos con la siguiente. Dice, todas las personas que opinan que Carlos es el mejor hombre, perdón, se me pasó decir la conclusión. La conclusión es, Carlos es el mejor hombre para casarme. ¿Cuál es la mejor razón? ¿Cuál es la mejor premisa? Todas las personas opinan que Carlos es el mejor hombre para casarme. Carlos dice que él es el mejor hombre para casarme. Carlos es honesto y responsable. Carlos tiene algunas conductas que me desagradan, pero lo amo y sé que cambiará si me caso con él. El tercero es correcto. Muy bien. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Es importante hacer mis tareas y no copiarlas. ¿Cuál sería la mejor razón o premisa que puedes sostener para que se convierta en un argumento? Todos los profesores dicen que debo hacer mis tareas en casa y no copiarlas. Hacer las tareas me permite desarrollar habilidades mismas que al copiar tareas no desarrollaría. Todos mis compañeros hacen sus tareas y no las copian. No puedo quedarme atrás. Debo hacer mis tareas para que todos me dejen de molestar. ¿Cuál crees que sería la mejor razón? El segundo, vamos a revisar. Es correcto, muy bien. Siguiente. Ante la premisa, ante la conclusión, ¿es correcto legalizar las drogas en México? ¿Cuál sería la mejor premisa? Los estados de Washington y Colorado han aprobado el consumo legal de la marihuana. El presidente Obama dice que legalizar las drogas es correcto. Todos los mexicanos piensan que es correcto legalizar las drogas. Legalizar las drogas permitiría disminuir el negocio del narcotráfico en México. ¿Cuál sería la mejor razón? El último, vamos a checar. Es correcto, Amaris. Muy bien, vamos con el siguiente. Dice la conclusión. ¿Es verdadera la afirmación de Nietzsche acerca de que no hay hechos, sino solo interpretaciones de los hechos? La mejor premisa, ¿cuál sería? Si Nietzsche lo dice, debe ser cierto, pues él fue uno de los más grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX. Mi profesor de filosofía lo dijo. Lo único que importa son las interpretaciones, no los hechos. Nuestro único acceso a los hechos es a través de una interpretación. Está un poquito difícil, pero a ver, ¿cuál dirías tú que es? La última, vamos a checar. Es correcto, muy bien. Siguiente, nos dice, no deberíamos creer a Luis cuando afirma que a los gorilas se les deberían proteger ciertos derechos, de la misma forma que se hace con los derechos de los seres humanos. Los gorilas, bueno, perdón, esa es la conclusión. ¿Cuál sería la mejor razón que sostendría esta conclusión? Los gorilas y los humanos no tienen semejanzas relevantes que justifiquen la protección de sus derechos. Los gorilas no son seres en peligro de extinción como para que se les deba proteger sus derechos. Luis no es un buen hombre. Deberíamos preocuparnos por los derechos de los niños, los ancianos y otros seres más vulnerables que los gorilas. ¿Cuál sería la mejor razón? El primero es correcto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Los seres humanos somos libres. Esa es la conclusión. ¿Cuál sería la mejor razón para establecer esa conclusión? Los seres humanos somos racionales y sensibles. Eso nos distingue de otros animales. Los seres humanos tienen la capacidad de decidir cómo comportarse frente a cada circunstancia. Cómo comportarse ante cada circunstancia.
Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés, afirmó: el hombre es libertad. Yo he tenido la vivencia de la libertad. ¿Cuál sería la mejor razón? El segundo, vamos a checar. Es correcto, esa es la mejor razón y mantiene el edificio en pie. Siguiente. Florencia es inocente del delito de secuestro del que se le acusa. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor razón? Su novio declaró que era inocente. Los jueces determinaron que el proceso bajo el cual fue detenida no fue el que marca la ley. De acuerdo con encuestas publicadas en los medios de comunicación, todo el pueblo de Francia, lugar de donde ella es originaria, cree en su inocencia. Se tiene suficiente evidencia debidamente revisada y valorada por los jueces, la cual demuestra su inocencia. Ante esta afirmación, ¿cuál sería la mejor razón? El segundo, vamos a checar. No, bueno, pues 1 de 8 no está tan mal. Entonces, nada más checar aquí. La mejor premisa sería la de se tiene suficiente evidencia debidamente revisada y valorada por los jueces, la cual demuestra su inocencia. Vamos al siguiente, no te desanimes. Siguiente, probablemente todas las personas mienten. Si yo quisiera establecer esa conclusión, ¿cuál sería la mejor razón? Juan ayer me mintió. Yo miento todos los días. Las personas con las que he convivido a lo largo de 50 años me han mentido. Mi papá siempre me ha dicho que todas las personas son mentirosas y que no debo confiar en ellas. Para que se establezca un argumento, ¿cuál sería la mejor razón? ¿Qué fundamentaría mejor el hecho de que probablemente todas las personas mienten? El segundo y el último. Aquí te voy a ayudar. La mejor es el tercero. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, las personas con las que he convivido, en este caso la primera, Juan ayer me mintió, pues es una experiencia y fue muy reciente. Yo miento todos los días, pero eso no nos da pauta para decir que todas las personas mienten. Pero yo he tenido varias experiencias durante mucho tiempo y durante mucho tiempo he experimentado que las personas mienten. Entonces, mi experiencia, pues el hecho es que me lo diga mi papá, no quiere decir que él diga mentiras, pero también es posible. Sin embargo, el hecho de que se haya confirmado varias veces mi experiencia es mucho mejor que cualquier otra de las razones aquí establecidas. Entonces, la tercera sería la razón. ¿Eh? Y bien, el último, a ver, la ética es uno de los más importantes inventos de la humanidad. Si yo quisiera establecer esa conclusión, ¿cuál sería la mejor razón? La humanidad siempre ha creado grandes inventos. La ética es importante para la humanidad. Un invento relevante es aquel que ayuda a los seres humanos a ser mejores y la ética tiene ese objetivo. Todos los grandes inventos de la humanidad deben demostrar ser éticos, de lo contrario no pueden considerarse como tales. El tercero, vamos a checar. Perfecto. Solamente equivocaste en uno. Entonces, pues bueno, 9 de 10 no está tan mal. ¿Alguna duda, Amaris? ¿No? Pues bueno, puedes repasar estos recursos las veces que tú quieras. Bueno, aquí para que vayas comprobando, ¿sale? Y pues bueno, no hay nada como ponerse a leer y cuestionando el texto a través de sus premisas y sus conclusiones. ¿Sale? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No?
Bueno, recuerda también que debes, en la semana, participar, en el foro Aprendiendo, ¿sale? En la medida de lo posible, contribuir a los cuestionamientos que se hacen en el foro, o si tienes alguna pregunta, a realizar ahí tu aportación, ¿sale? Bueno, pues estamos en contacto a través de la mensajería de la plataforma, del foro Aprendiendo y del correo electrónico, ¿sale? Este es mi correo electrónico institucional, ¿sale? Bueno, pues te agradezco mucho, Amaris, tu presencia en este espacio, tu participación, ¿sale? Cuídate mucho, nos vemos próximamente.